Pero como estamos en el mes de la Biblia, debemos hablar de la Biblia. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? ¿A cuánto tienen batalla para leer la Biblia? ¿Verdad? Hay batalla para leer la Biblia porque es la palabra de Dios. Aleluya. Bien, amados, en esta hermosa noche, conmemorando el mes de la Biblia, vamos a estar hablando acerca de unos temas que tenemos acá a tratar. ¿Qué es la Biblia? Usted va a aprender hoy qué es la Biblia. Quizá muchos de ustedes le preguntamos ¿qué es la Biblia? Y me van a contestar, pero quizá otros tendrán cada uno su respuesta, como han pensado o como han creído. Pero hoy vamos a aprender a nivel ya más educativo lo que es la Biblia. Historia de la Biblia, cómo se formó la Biblia, traducciones y versiones, autores de la Biblia, división de la Biblia en capítulos y versículos, idiomas bíblicos y materiales donde se empezó a escribir la Biblia. Todo eso usted lo va a aprender. Bien, son dos clases, es decir, que usted va a aprender la mitad hoy y la mitad. Primeramente quiero empezar definiendo qué es la Biblia. Como vemos aquí, la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Podemos decir, dentro del canon que nosotros manejamos, tiene 66 libros, pero usted sabe que el canon católico tiene más. Amén. Entonces, la Biblia tiene 66 libros escritos por aproximadamente ¿cuántos autores? 40 autores. ¿Cuántos autores? 40 autores. ¿En un periodo de cuántos años? Es decir que la Biblia no se escribió de ahora para ahorita. Costó 1600 años aproximadamente escribirse el libro que usted tiene ahí, que lo ha bendecido tanto. Su nombre proviene del griego biblión y su significado traducido es libros o rollo. En otro aspecto lo traducen como biblioteca. En otra palabra, la Biblia es una biblioteca de libros o de rollos, y eso es lo que compone las escrituras. En nuestro caso, 66 libros, que decimos 66 tiros. Lo que lo ponen como pistola, decimos 66 tiros en la cámara tengo. Amén. Entonces, quiero dejar claro que la Biblia es un libro donde se encuentra la palabra de Dios. En otras palabras, Dios no dictó el contenido completo de la Biblia, sino que su contenido se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Lo que le quiero transmitir con esto es que muchas veces la Biblia se ve como un dictado de Dios, como que Dios tomó y le dictó a un hombre todas las escrituras, y no fue así. La Biblia tiene lo que es intervención humana, tiene parte humana y tiene parte divina. Es decir, usted va a encontrar en la Biblia parte humana, parte histórica, pero también va a encontrar una parte divina que viene directamente del Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Amén. La Biblia fue escrita ¿por quién? Por hombres inspirados ¿por quién? Entonces, la Biblia tiene intervención humana y divina, ambas van de la mano. No puede divinizar la Biblia porque es un problema, escuche bien, pero tampoco la puede humanizar porque es un problema. Tiene que llevar un balance cuando usted estudia las escrituras, de que en ella hay una intervención divina, pero también hay una intervención humana, porque fueron autores ¿qué? Humanos, no fueron ángeles, ¿verdad que no? Entonces tiene autores humanos. Entonces hay que tener cuidado con decir que todo lo que está en la Biblia escrito lo dijo Dios, o dar a entender que fue un dictado de Dios. Porque entonces usted se va a encontrar con muchas situaciones en la Biblia que se va a quedar pensando y va a decir, verdaderamente Dios dijo esto, verdaderamente fue Dios que escribió esto, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que empezar a investigar qué pasó, su contexto histórico, su contexto cultural, y así poder comprender el mensaje que Dios le transmite a través de la Biblia. Bien, entonces hay muchas cosas en la Biblia que Dios dijo, pero no tal y como se escribieron. Lo que le quiero decir es que en la Biblia hay muchas palabras, muchos mensajes que Dios dijo en un momento, pero no están exactamente como se escribió. Su mensaje ha sido ¿qué? Distorsionado en muchos aspectos. Por eso hay tantas religiones y hay tantas cosas, porque se escribió algo en un contenido original, pero
vamos a ver luego el problema de las traducciones. Que, bueno, no me quiero adelantar, pero cuando usted traduce del inglés al español, muchas veces hay palabras de inglés que usted no le encuentra el sentido en español. ¿Usted no ha visto los traductores? Cuando están traduciéndole que se quedan como, se traban con algunas palabras y no saben, ella maneja el idioma, no saben interpretarla y se quedan así. Y muchos son habilidosos y se inventan una palabra y la tiran. ¿Verdad? Eso mismo pasó con la Biblia. Cuando se traduce, cuando se cambia el idioma, muchas de las palabras, los autores, los que estaban escribiendo, no encontraban la forma concreta de traducirlo al idioma que ellos querían traducir. Entonces buscaban una palabra que se acomodara más a su entender a lo que quería decir el autor original. Bien, cuando veamos los idiomas bíblicos, vamos a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, en la Biblia hay, escuche bien qué, mandatos. En la Biblia hay estatutos. En la Biblia hay preceptos. En la Biblia hay historias. En la Biblia hay mitos. Un mito no es algo que no es verdad. Un mito es algo que se escribe para dar una enseñanza. Bien, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? No es que no es verdad, es que dentro de ese mito se encuentra una verdad. Es decir, ¿qué? Una enseñanza. Bien, usted puede leer un libro que se llama Los mitos hebreos, pero no lo lea, porque para eso tiene que estudiar mucho. Y ahí va a encontrar muchas cosas para que no se confunda. Entonces, hasta que usted acá se madure. Alegoría hay en la Biblia, metáfora, parábolas, poesía, proverbio, profecía, cartas personales, leyes, leyendas. Todo eso se encuentra en la Biblia. Y hay más contexto. Entonces, la Biblia tiene autoridad divina, porque no cayó del cielo, ¿verdad que no? Pero sí tiene autoridad, ¿qué? Divina, porque Dios es quien forma dentro de los hombres escogidos. ¿Para qué? Para que esa escritura hoy nosotros la tengamos. Entonces, la Biblia tiene autoridad divina, aunque no cayó del cielo. Entonces, como la tabla de Moisés, que la escribió el mismo Dios, vamos a decir, en una parte. Entonces mucha gente piensa que la Biblia cayó del cielo y que la Biblia lo ven como la palabra de Dios absoluta. Entonces ahí cometen errores y ahí viven maltratando a veces, con malas interpretaciones y aplicando malas interpretaciones. Y por eso tenemos tantas religiones, tantos pensamientos. Y si usted entra a YouTube, usted va a encontrar un texto traducido e interpretado de 5, 10 y 20 maneras, de tantas concepciones, de tantas interpretaciones que se encuentran hoy en día. Y hay que tener cuidado con eso, de lo que usted escucha, de lo que usted ve, de los maestros que usted está escuchando, porque ellos, si usted no tiene conocimiento teológico avanzado, lo pueden confundir con mucha enseñanza. Ahorita hablaba con un joven y él me hacía preguntas teológicas, de las preguntas que se hace mucha gente. Y la persona, porque él estaba hablando con alguien que estudia asuntos hebreos y rabínicos, le estaba dando muchas enseñanzas raras, extrañas. Y hay que, como digo, cuidarse de esas cosas, porque una enseñanza puede afectar tu salvación. ¿Usted sabía eso? Una mala enseñanza. Por ejemplo, hay gente que discute de dónde proviene Eva, de dónde provino Adán, de dónde salió la costilla. Y hay muchas enseñanzas de eso. Entonces, si usted escucha una mala enseñanza, usted puede ser afectado por eso, ¿verdad? Entonces, siempre vaya donde alguien que estudia, que sea un maestro confiable, que usted pueda escuchar, para que no se confunda, porque hay mucha confusión en este tiempo. Propósito de la Biblia. Primero, guiar al hombre ¿a qué? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Guiar al hombre ¿hacia quién? Es el primer propósito. Segundo propósito, mostrar el camino de salvación ¿de qué? A la humanidad. Vamos con el tercer propósito, mostrar al hombre la voluntad ¿de quién? De Dios con la humanidad. Otro propósito, conducir al hombre a conocer ¿qué? La verdad. Otro propósito, guiar al hombre a una relación con el Eterno. Esos son los propósitos en resumen de la palabra de Dios. Si usted no encuentra ese propósito en la palabra, la está leyendo mal. Si a usted le enseñan una enseñanza que lo desvíe de ese propósito con la Biblia, le están enseñando mal. ¿Por qué? Porque el que te enseña algo debe encaminarte primero hacia Dios,
debe encaminarte hacia la salvación, debe enseñarte la verdad de Dios y de Cristo, y debe enseñarte a que tú aumente tu relación con Dios. Si la enseñanza no está produciendo eso, es una enseñanza que debe ser evaluada, es una enseñanza que debe ser cuestionada, es una enseñanza que creo que no tiene propósito ni sentido. Amén. Entonces, formación del canon. Voy a entrar ahora a algo más profundo. El canon se produce, y sus traducciones: Torá, Pentateuco. ¿Cuáles son los Pentateucos? ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros. ¿Que escribe quién? Moisés. Se le atribuyen a Moisés. Se le atribuyen a Moisés, aunque no lo escribió todo él, porque ahí está hasta su muerte. Se supone que no lo escribió todo él, ¿verdad? Entonces, la Torá, los Nevín, que son los profetas, y los Ketubín, que son los escritos. Ahí se encierran las 3 partes de la Torá. Entonces, luego está la Septuaginta. Esta parte de los rollos de la Torá, que vamos a ver en qué se escribieron, estaban escritos en hebreo y en arameo. El hebreo y el arameo eran el idioma antiguo de esas comunidades. Y usted dirá, hebreo y arameo, ¿cuál es la diferencia? El hebreo y el arameo, la diferencia es como el español y el portugués, ¿verdad? Que usted entiende muchas cosas de portugués, y un portugués puede entender a alguien que le habla español. Luego se escribe la Vulgata Latina, que se traduce. Bueno, la primero fue la Septuaginta, que se traduce del hebreo al griego. Luego la Vulgata, que se traduce del griego al latín. Luego viene del latín al inglés. Luego del latín al alemán. Luego del griego al inglés. Luego del griego al inglés. Luego del latín al castellano. Ustedes ven todas las traducciones. Todas estas traducciones que citen ahí, entonces traen el problema del lenguaje, del idioma, para traducir. Por eso usted ha escuchado mucha gente hablando acerca de que esta Biblia tiene tantos errores, esta Biblia tiene tanto esto. Eso pasa porque cuando traducen de los idiomas, entonces entra el problema de que la diversidad de idiomas, a veces hay palabras que en español existen pero que no existen en inglés. Entonces, cuando alguien viene que no conoce el español y te dicen, ¿qué es lo que? Y dicen, ¿y con qué se come eso? ¿Qué yo voy a traducir cuando me dicen, ¿qué es lo que? Dime a ver cómo anda todo hoy. Dime a ver. Dime, alguien te está saludando, ¿verdad? Entonces, es un problema. La Biblia se forma, la primera Biblia se forma en Alejandría. Ok, vamos a hablar de este señor, Ptolomeo de Filadelfia. Es el que manda a traducir la Biblia, que se llama la Septuaginta. ¿La Septuaginta? La Septuaginta. Esta Biblia se tradució al griego. Al griego, ¿por qué? Porque Ptolomeo en Alejandría, el que sabe un poco de historia sabe que ahí es que se formó la biblioteca más grande de ese tiempo. Entonces, él se para y dice, pero ven acá, ¿por qué no tenemos los escritos hebreos aquí? Cuando él se para y dice así, bueno, es que esa gente habla un idioma raro. Ah, ellos hablan un idioma raro, sí. Entonces escogen 6 ancianos de cada tribu. ¿Cuántas tribus eran en Israel? Diga conmigo, 12. 12 por 6, 72. Entonces, 6 ancianos por cada tribu forman la Septuaginta, y que traducen al griego, del hebreo al griego, porque Ptolomeo quería tener libros de todas las culturas en la biblioteca, y ahí forman lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia que usan en el tiempo de Cristo y que usaron los apóstoles. Cuando usted escucha un texto que dice todas las escrituras es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento no existía cuando dijeron eso. ¿Se refería a qué? A todas las palabras que ya habían acumulado en la Septuaginta, podemos decir. Ptolomeo II, ese es el responsable de ese gran aporte a lo que es el mundo a través de la palabra. Formó la primera Biblia. En griego, ¿qué? Koiné. El griego koiné es el griego común que se hablaba en aquel tiempo, para que todos pudieran entenderlo. Y se formó en 72 días, 72 hombres tradujeron la Septuaginta. Cuando la Biblia se estaba escribiendo, era con mucho cuidado. Escuche bien. Usted encontraba una palabra que se llama escriba. Los escribas eran los que copiaban, porque no había copiadora, ¿verdad que no?
Entonces había que hacer copias, porque la Biblia se empezó a escribir en materiales. Uno de ellos era papiro, y eso no duraba como 5 meses. Entonces había que estar haciendo constantemente, ¿qué? Copias. Entonces, para eso existían personas escogidas que se llamaban escribas. En el tiempo de Esdras, usted lo escucha, que tenían escribas. ¿Para qué? Para copiar las escrituras y que esas escrituras permanecieran durante el tiempo. Entonces, usaban material para escribir de pieles de animales, pero para sustituir el papiro. Pero esa piel de animales tenía que ser de un animal sagrado. Y usted dirá, ¿cuál animal sagrado? De lo que ellos tenían como sagrado. Y oiga, era tan fuerte que no podían usar cualquier hilo. Tenía que ser ¿qué? Un hilo sagrado para coser. Y también tenía que ser ¿qué? Una tinta sagrada, especial para eso. Entonces, cuando un escriba iba a escribir, oiga cómo era, tenía que pronunciar letra por letra y escribirla. Es decir, que decía Dios, decía de, pero fuerte tenía, de. Ellos no escriben Dios, pero vamos a decir Elohim. Después escribía. Lo. Después escribía. In. Después escribía. Dicen que para escribir una página duraban un mes, porque tenían que hacerlo de esa manera. Y si venían a asediar la ciudad, él tenía que quedarse ahí. Y a veces lo mataban ahí con las escrituras, no podía mandarse. Y si terminando cometían un error, el rollo tenía que volverlo a escribir, empezar de nuevo, porque no podía tener errores, porque es la escritura del Señor. Por eso, dentro del tiempo de Cristo, encontraban debajo de la sinagoga muchos rollos, porque no lo tiraban los rollos con errores. Ellos lo guardaban, tiempo de Cristo, en la sinagoga. Tenían parte donde guardaban esos rollos cuando los escribas cometían algún tipo de errores. Entonces, no se permitía ningún error dentro de las escrituras. Para escribir el nombre de Dios, escuche bien, tenían que usar pluma nueva para escribir el nombre de Dios. No se podía escribir el nombre de Dios con una pluma usada. Es decir, que había que comprar la nueva, apréndanse eso. Y tenían que lavar la pluma 7 veces para poder escribir el nombre de Yahweh. Entonces, en el 397 la iglesia romana, al parecer, vio tantos escritos diferentes en el concilio de Cartago, que incorporan los 26 libros del Nuevo Testamento. Entonces, en el 419 incorporan el Apocalipsis, que no fue aceptado en el primer canon. Entonces, los 27 libros del Nuevo Testamento en el concilio de Cartago, más 39 libros que fueron formados en el canon que tenemos hoy del Antiguo Testamento. Entonces, en el año 405, cuando Roma era imperio bien establecido, ellos entendían que el idioma sagrado era el latín. Oiga otro problema. Roma entendía ahora que el idioma sagrado era el latín. Entonces ahora hay que traducirle la Biblia a su idioma sagrado, porque ellos entendieron, no, ahora el latín es el idioma sagrado, todo el mundo tiene que hablar latín. Entonces ahí empieza ¿qué? La siguiente traducción. La misa, todo era en latín, y eso fue estratégicamente. Entonces aquí entra, cuando se traduce en el 405, la Vulgata Latina, le dicen. La Vulgata Latina, que es escrita por Eusebio Hierónimo, conocido también como Jerónimo de Stridon o San Jerónimo. Ese es el hombre que traduce al latín. Y entonces, ¿de dónde traduce él? ¿Del hebreo? No. ¿De dónde? Es decir, de una traducción a otra. Entonces, ahí ya hay problema. Se perdió ¿qué? Esencia. Porque él traduce de un idioma a otro. No tradujo del hebreo per se, del original. Entonces, como le mencionaba ahorita, eso era parte de los problemas que existían. Entonces, la Vulgata Latina se escribe bajo esa concepción. Luego llega este hombre, John Wycliffe. Apréndase ese nombre, John Wycliffe, que ese sí hay que aprendérselo. John Wycliffe se da cuenta
de que la iglesia tradicional, que ya todos conocemos, enseñaba que lo que enseñaba no se parecía a las escrituras. Es decir, que ellos estaban enseñando, ese era un teólogo, estaban enseñando una cosa y las escrituras decían otra. Porque al estar en latín, solamente entendían ¿qué? Ellos. Y cuando tú tienes un idioma que solo lo entiendes tú puedes controlar la mente de los demás, porque los demás no entienden. Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? La tenemos en latín, en un latín refinado, nada más lo entendemos nosotros. Entonces, todos los que nos siguen van a escuchar lo que nosotros decimos. Es como en el campo, que nada más el padre leía la Biblia y todos los viejitos, amén, 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 amén. Y María y José, y sigue la verdad, la verdad. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la verdad, no tenían acceso a las escrituras. Todavía ellos controlan los originales para que el pueblo no conozca muchas de las verdades. Nosotros tenemos una Biblia, escuche bien, la Biblia que usamos es más una Biblia concesionada del catolicismo que del hebreo para nosotros. ¿Usted sabía eso? Que aunque usted lo vea ahí, todas esa gente venían ya con una formación católica romana. Y de ahí que nace, desde los monjes que dieron grandes aportes, vienen ya con una programación y un control de las escrituras, que dicen mucho que hubo manipulación del texto. Amén. ¿Para qué? Para concesionarlo a lo que ellos querían. Pero ese no es el tema ahora. Entonces, John Wycliffe fue que tradujo del latín al inglés. En el 380 tradujo el Nuevo Testamento, no la Biblia completa. Y en el 382 terminó el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la gente empezó a leer la Biblia de John Wycliffe, se dio cuenta de que lo estaban engañando. Entonces, porque cuando tú tienes acceso a la verdad, ¿qué hace la verdad? La verdad te da luz y tú te das cuenta del engaño que la gente te está dando. Entonces eso le trajo un problema al sistema. Cuando la gente conoce la verdad, el sistema se asusta. Por eso Jesús tenía problemas, porque el sistema estaba corrompido. Jesús vino ¿con qué? Con la verdad. Por eso Pablo tenía problemas, porque el sistema estaba corrompido. ¿Y él vino qué? Con una verdad a confrontar. El que porta la verdad, lamentablemente, va a ser confrontado. El sistema va a estar inquieto cuando tú te pares delante de él, porque es que tú no vas a apoyar lo que ellos dicen cuando tú conoces la verdad. Entonces, esta traducción trajo persecución para este hombre. Entonces, estaban tan enojados ellos que 40 años después sacan el cuerpo de la tumba de Wycliffe, lo colgaron y lo quemaron, dando un mensaje para los que quisieran volver a hacer lo mismo. Un sistema que estaba controlando todo. Bien, si usted luego estudia la religión y el cristianismo en el tiempo romano, se dará cuenta de muchas cosas. Persiguieron a todo el que tenía una Biblia en inglés, porque ellos decían que el idioma sagrado era el latín. Decían esto porque casi no lo entendía nadie. Y si nadie lo entiende, tú tienes la capacidad de controlar a todo el mundo. Ven para explicarte, sí, pero tú con una mente corrompida explicando un texto, una verdad, ¿qué va a hacer? Va a controlar. Entonces la información es poder. Y como ellos controlaban la información, podían manipular al pueblo. Por eso es que se levantan Martín Lutero, toda esa gente, John Wycliffe. ¿Por qué? Porque el asunto de la indulgencia. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que para tú salvarte tenías que pagar, y con tú pagar ya tú eras salvo. Entonces estaban vendiendo un tipo de contenido de evangelio, de cristianismo, que no era el que la escritura estaba diciendo. Y cuando ellos vienen y le dan la verdad, el pueblo despierta y dice: no, pero es mentira, yo no tengo que pagar nada. Y cuando yo peque, cuando yo dé 2,000, ya fui perdonado y puedo seguir hacia adelante. Oh, qué bueno, qué tiguerazo, que cada vez que un cristiano pecaba, ay, vamos a ponerlo en este tiempo: pastor, pequé, agarre esos 2,000 ahí para yo ser perdonado. Wow, y el pastor: sí, hijo mío, fuiste perdonado, sigue tu vida. Y mañana viene con otro pecado: no, hijo mío, ese pecado cuesta 3,000. No. Sí, y cuando venga esta semana: manito, y esta semana no pecó. Entonces había todo un tigueraje en el sistema romano religioso,
para controlar a la gente. Entonces, eso trajo consecuencias a todo el que se levantaba en contra de lo que ya ellos tenían establecido. Y ahí viene otra persona que muchos conocen. Vamos a ver. Martín Lutero. De este hombre se habla mucho porque él se levantó, pero él tradujo una Biblia. La tradujo del latín al alemán. Y en octubre, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pega las 95 tesis. Luego lo agarran y le dicen: retrátate, porque lo que escribiste te va a costar la vida. Y él dijo: la única forma de yo retratarme es si ustedes me demuestran que lo que yo escribí por la escritura no es así. Lo metieron preso porque no podían contrarrestarlo. Ellos querían que la verdad se mantuviera, ¿qué? Oculta. ¿Para qué? Para ellos controlar. Seguir, ¿qué? Manipulando. Porque eso traía, ¿qué? Riqueza. Usted no se ha dado cuenta que donde hay mucha ignorancia, la gente, a través de usando a Dios como un segundo, como un medio, hay iglesias ricas, gente rica. Yo he visto a unos africanos con unos cadenones, una cosa, y caminan por encima de la gente, porque mientras más ignorancia, entonces ellos más manipulan. Y hay que tener cuidado con eso. Aleluya. Porque hay todo tipo de gente. Sigo avanzando. William Tyndale creo que se pronuncia. Entonces se fue a Alemania, imprimió la Biblia y la repartía en saco de harina, porque no podía repartirla normal, camuflajeada. Entonces, en la biblioteca, en la primera imprenta, que fue la imprenta de ¿qué? De alguien que se llamó Gutenberg. La Biblia de Gutenberg, que fue en 1452, que se hizo la primera edición y tenía 42 líneas, conocida como la Biblia de Gutenberg. Y la Biblia que se imprimió en esa imprenta fue la Vulgata Latina. Entonces, en saco de harina era que se repartía la palabra. Porque si te encontraban, ya usted sabe, era mocha. Todos esos hombres que yo estoy mencionando, casi todos murieron por causa del trabajo que ellos hicieron. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos esa Biblia ahí. Entonces, es decir, que cuando usted ve una Biblia, eso costó y todavía cuesta. La sangre y el esfuerzo de hombres que le dedicaron años para que todos conocieran a Jesús, conocieran a Dios y tuvieran acceso a Dios. Bueno, hay una parte buena en los romanos, en toda esa gente, y es que Dios lo usó, yo digo, en medio de su deseo para que la Biblia o la palabra de Dios todos la alcanzáramos. Porque si usted ve, los hebreos no fueron los que expandieron las escrituras. Ellos son egoístas. Ellos entienden que Dios es para ellos y que los demás, si querían tener acceso a Dios, tenían que convertirse al judaísmo. Bien, entonces, empezando por Ptolomeo, que lleva la Biblia al griego, ahí empezó a expandirse el conocimiento de quién era Dios, y eso trajo aporte. Luego llegan los romanos y empiezan a expandir, y eso trajo aporte. Y hoy nosotros tenemos lo que la Biblia. Entonces yo digo que también Dios, a través de sus malos deseos, Dios también puso una chispa para que la Biblia también llegara a los confines de la tierra. Todo fue un plan de Dios. Porque a veces hay gente que cree que está haciendo algo de que, con un tigueraje y una habilidad, y puede ser que Dios te esté usando para expandir lo que tú crees que te va a lucrar a ti mismo, y sea solamente un plan de inicio. Y así pasó. Entonces, Enrique III, ese rey, octavo. Este rey es que traduce del griego al inglés una famosa Biblia que se llama la Biblia King James. En el inglés es la Biblia más usada. Rey Jacobo, King James, Rey Jacobo. Entonces, esa Biblia fue en el 1611, 1569. Se traduce la Biblia, primera Biblia, al castellano, lo que hoy nosotros podemos decir que es el español.
¿Quién lo tradujo? ¿Casiodoro de qué? Tradujo la primera Biblia al castellano, que se llamó la Biblia del oso. Bien, ¿por qué se llamaba la Biblia del oso? Porque tenía un oso en la portada. Los masoretas, escuche bien, los masoretas eran los sustitutos de los primeros copistas, pero ya ellos están un poco más adelante. Los masoretas sustituyen a los soferín. Y masoré significa tradición. Entonces masoreta significa los que guardan la tradición. Ellos eran judíos que se encargaban de copiar las escrituras, pero eran muy estrictos con lo que copiaban. Entonces, cuando encuentran en Qumran, no hace tanto tiempo, unos rollos, un pastor en una cueva, se dice que fueron escritos, mejor dicho, por los masoretas. Los masoretas lo escribieron y lo ocultaron. Lo bueno es de los rollos de Qumran que evidencian, porque tienen casi el libro de Isaías completo, que la escritura que tenemos es verdadera. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, esos rollos se dice que lo escribieron los masoretas y lo escondieron ahí. Masoreta significa los que guardan ¿qué? ¿La qué? ¿Qué es lo que significa masoreta? Los que guardan. Se lo repito porque quiero que se le quede. Entonces, los soferín, que eran los escribas o copistas, fueron los que copiaron la Taná. Sin embargo, los masoretas fueron los que le pusieron ¿qué? Vocales a la palabra, porque el hebreo no traía vocales ¿qué? Y consonantes. El hebreo no traía nada de eso. Bien, entonces ellos son los que componen y le agregan esa parte más adelante a lo que es las escrituras. Aleluya. Masoreta. Yo sé que no se le va a olvidar esa palabra. Entonces, Stephen Langton introdujo la división de la Biblia en capítulos. ¿Por qué? Porque la Biblia era, usted agarraba un libro y eso seguía recto de aquí a Santiago. No se paraba ni que Bonao, no, eso era recto de aquí a Santiago. Ni que aquí está Bonao, después va La Vega. No, eso era voy para allá. No se sabía ni que era Bonao ni que era La Vega, por poner un ejemplo. Es que es fácil leerla hoy, pero eso costó mucho tiempo de grandes hombres que dieron grandes aportes para que hoy nosotros tengamos la Biblia. Los masoretas también le agregaron las vocales, los acentos y marcaciones sobre el canto del texto y notas marginales. Todo eso lo hicieron los masoretas. Entonces, toda la división de versículos fue introducida en el siglo XVI mediante el trabajo de estos hombres. Escúchenme que lo ligué. Stephen Langton divide ¿qué? Capítulo. Y Santes Panino y Robert Steen dividen ¿qué? Versículo. Esos dos hombres fueron los que dividieron la parte ya en versículo. Bien. Entonces, todos esos hombres dejaron su vida por el trabajo de que las escrituras se expandiera a otros idiomas. Bien, la Biblia costó mucho. Cuando usted lee la Biblia, ahí hay mucha sangre derramada. Hay muchos sueños que se dejaron. Hay muchas noches que no se durmió por el simple hecho de escribir esa escritura. Usted no sabe las horas que duraban en ese tiempo para copiar un rollo, los días y el riesgo
que costó mantener los rollos. Porque llegó un momento, usted sabía, que mandaron a quemar todo. Todo lo que existía de los rollos había que quemar.